ha sido a lo largo de los siglos quizá el eje rector en la literatura y filosofía universal. Por ello, aunque a lo largo de la historia se han desarrollado múltiples definiciones de lo que es la justicia, por más implícita que sea su aparición, esta, a todas luces, se halla presente en la literatura. La literatura es el reflejo de la vida, toma como una indudable fuente de inspiración y de crítica a la realidad. El derecho, por su parte, podemos comprenderlo a grandes rasgos como el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden. De esta manera, el derecho y la literatura se desarrollan y se realizan en la expresión de la lengua de una sociedad. Por ello, la naturaleza lingüística de ambos condiciona completamente su relación. En una dimensión artística o literaria de esto se manifiesta el trabajo de muchos de los más grandes escritores de la literatura universal, quienes han sentido un profundo interés por el derecho, por las instituciones jurídicas, por el papel de la ley en la sociedad, por la experiencia de la pena de muerte, entre otras, que ha llevado al derecho a ser abordado por poetas, dramaturgos, narradores, ensayistas y desde el origen de la cinematografía, por guionistas. La literatura no ha escatimado en abordar al derecho en sus producciones, pero no así quizás se ha robustecido de ella a la misma medida. ¿Qué papel entonces estaría desempeñando la literatura en el mundo del derecho? ¿Tiene sentido siquiera hablar de la escritura en el derecho? ¿Es importante que se escriba bien en esta disciplina? Quédate, ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre la literatura y el derecho en una figura en el cual los personajes de la abogacía hemos tenido alguna interacción, a veces de héroes, en muy pocas, pero quizá en algunas otras también de villanos, y cómo buscamos presentar esta figura en la sociedad y cómo también buscar reivindicarla. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Tito, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Diego, un honor. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, Tito. A ver, vamos a entrar en esta figura de que platicábamos sobre el papel del abogado en la literatura. Vamos a empezar con una introducción. ¿Qué nos podrías platicar algunos textos que tú recuerdes y que te lleguen a la mente? No, a ver, Diego, en definitiva, la literatura siempre ha tenido mucha cercanía con el derecho, ¿no? Hacer dos disciplinas de letras, hacer profesiones de letras, ¿no? Y parecería que a lo largo de la historia, sea desde textos clásicos hasta textos modernos, hay una cierta aversión a los abogados y a las abogadas, ¿no? Aves negras, tiburones, picapleitos, hay un recorrido literario, narrativo, en donde parecería que los abogados son más villanos que héroes, ¿no? Recordamos así, por decir algunas, El proceso de Kafka, ¿no? Claro. Esta novela que es muy emblemática y donde parecería que la ley, el sistema, los operadores de justicia van cercenando la imaginación de los involucrados, ¿no? Por decir algunas recientes y un clásico contemporáneo ya, la obra de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, inicia precisamente en nuestra querida Facultad de Derecho cuando Juan García Maredo, el protagonista de la novela, se le prohíbe estudiar literatura en la UNAM y el tío lo obliga a estudiar derecho, ¿no? Entonces dice Bolaño, me encerré en mi habitación y lloré toda la noche, ¿no? Entonces parecería que los abogados, como los dentistas o como los sepultureros, se les da la vuelta. O sea, uno va con ellos hasta que es el último momento. Y esto creo que hay que problematizarlo, hay que utilizarlo, hay que discutirlo. Porque quizá en el imaginario colectivo, no solamente en la literatura, recuerdo ahora también los viajes de Gulliver, ¿no? De Jonathan Swift, también llega a una isla donde son todos abogados y dice que son los seres más ignorantes del planeta. Además, esta idea de que el abogado, la abogada, el operador del derecho no necesariamente es un jurista, no necesariamente es una persona que sabe de cultura, que está abierta a otras cosas, sino simplemente se limita a interpretar textos, normas, parecería pues que la profesión está por los suelos. Parecería que nadie quiere ver a un abogado hasta el último momento. Por lo menos así se proyectan muchas historias narrativas, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa, y quizá sobre esto podemos discutir, es que esta idea de la aversión al abogado, del villano, del dentista, del sepulturero, el último recurso, no encuentra correlativo en la historia. ¿Por qué? Porque las facultades de derecho siguen llenas. Porque los abogados siguen siendo necesarios. En cualquier cuadro político de cualquier partido, de cualquier ideología, siempre hay personas de formación jurídica. Entonces, esta ambivalencia o esta contradicción de defender muchas veces, como bien dijiste, ángeles y demonios y demás tal,
parecería que en la realidad existe una cosa muy distinta. Entonces, quizá lo que me gustaría aquí platicar y rebotar algunas ideas contigo y con tu auditorio es por qué. O sea, por qué nos hemos construido esa mala imagen en muchas películas, en muchas obras literarias, en muchas series, pero al final del día seguimos siendo una profesión con un gran rol social, que cada vez es más importante el rol que cobran los abogados y las abogadas. Con un gran rol social, platicabas esta figura del abogado, que además a lo largo de la historia era una persona letrada, alguien que le gustaba leer, que era importante incluso leer, no solamente las leyes. Yo creo que el abogado tiene que irse más allá y romper, incluso para quienes nos ven y están estudiando el derecho, aléjense de pronto de los códigos y vayan a la literatura, donde nos vamos a construir y entender mucho más de nuestra vida cotidiana, porque el derecho está en nuestra vida. Todo lo que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, cuando nacemos, hay un aspecto jurídico, desde que se hace el acta de nacimiento, cuando nos morimos, el acta de defunción. Es decir, todo nuestro contexto está inmerso en el mundo jurídico. Y la verdad, esta figura del villano, los abogados, cómo hemos sido, esta figura, recuerdo cuando te dicen vas a ir al dentista, te da miedo. Exacto. O sea, sabes, voy a regresar con dolor, ya está, empiezas a sentir el olor del consultorio médico, pero también cuando haces con un abogado dices, híjole, debe tener un problemón, porque y ojalá le vaya bien, porque los abogados cobran muy caro, los abogados alargan los juicios, el abogánster se va, o sea, incluso nos han puesto hasta apodos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo empezar a entender que también, necesitamos al abogado en nuestra vida cotidiana, pero no verlo de esa forma negativa, sino propositiva, que es lo que tú mencionas? No, a ver, lo que dices, yo creo que hay un fenómeno social muy, muy, muy emblemático, que son la cantidad de chistes de abogados, ¿no? Sí, o sea, sí. Parecería que no hay tantos chistes ni de ingenieros, ni de arquitectos, ni de otras profesiones, de comunicólogos, de psicólogos, ¿no? Parecería que es abogado, es médico y es profesor, y que son las tres grandes profesiones que hacen centros de normatividad, ¿no? Que al final de cuentas, tanto la toga, tanto la bata, tanto la idea esta de un lenguaje diferenciado, parecería que esta burla por la profesión o esta aversión a la profesión históricamente se ha centrado en limitarnos a entender las reglas, ¿no? Y esto yo creo, Diego, es algo de lo más interesante, y por lo menos la visión que compartimos, o por lo menos una visión de una abogada, de un abogado culto, las leyes van a cambiar. Las leyes van a cambiar. O sea, cuando estudiamos en la facultad, era lo que nos enseñaron en primer semestre, 5 años después era otra cosa completamente distinta. Entonces, quizá por eso, antes de seguir aprendiéndonos de machete el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal y demás, sería muchísimo más rico. Y ojo, exige un esfuerzo no solamente intelectual, sino también cultural, de ir abordando temas en otras disciplinas, como podría ser la política, como podría ser la ética, como podría ser la misma psicología, la antropología. Mientras el abogado o la abogada tenga una serie de herramientas para abordar los problemas sociales, esta idea de un tipo leguleyo, de un tipo que lo que dice la ley es derecho y se cumplió, una lógica enteramente formalista, donde lo importante será parecer abogado, ¿no? Y esta idea que deciste del dentista, de el ruido, el olor y demás, en los despachos de abogados también. O sea, parecería que es esta madera, son estos libros de pastas de cuero, es esta formalidad, hasta cierto miedo. Por eso creo que vale un esfuerzo, y eso lo comparto. Creo que al final es una profesión de letras, es una profesión de argumentos, y lo que más habría que trabajar en estos días es cómo comunicar el trabajo que realizamos, no olvidando una dimensión ética o moral para cumplir ciertos fines, no solamente a través de las reglas, sino también a través de principios. De la ética y la moral. Te voy a dejar una pregunta en el aire sobre cómo romper con esta mala percepción que se tiene del abogado, pero vamos a tener que ir a un corte. Estás en Cultura al Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram como Cultura al Derecho, Twitter Cultura al Derecho, y en Facebook también estamos en Cultura al Derecho. No te vayas porque estamos hablando de un tema muy importante.
Estamos de regreso en Cultura al Derecho, hablando sobre la literatura y el derecho con Tito Garza Onofre, sobre cómo a lo largo de la historia la literatura ha mencionado o ha estigmatizado a los abogados con este perfil negativo y nos genera un temor acudir a los mismos, ¿no? El malo de la película o el malo de la literatura, el malo de la historia, muchas veces nos convertimos. ¿Y a qué crees que se deba esta percepción negativa que se tiene en el abogado por un lado, pero también cómo empezar a deconstruir este escenario y que de pronto veamos al abogado como aquel que tiene la responsabilidad, que tenemos quizá en nuestras manos el patrimonio de una persona, protegerlo y garantizarlo, la vida de una persona, la libertad de una persona? Entonces hay un contexto social y una responsabilidad social enorme, sobre todo viniendo de la propia universidades públicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tengamos, y lo digo cotidianamente, es que somos responsables, tenemos una gran responsabilidad social, ¿no? Y esta figura de también cómo nos vamos nutriendo en el derecho. Yo recuerdo ahorita que decías que cuando estudiaba derecho, y con esto voy a decir mucho de mi edad, había una discusión que está por arriba de la Constitución, los tratados internacionales. Hay una tesis aislada que habla sobre eso. Y teníamos varias clases que hablaban sobre eso. Y de pronto llega la reforma del 2011 y todas esas horas que tuvimos en las clases se rompieron porque la reforma del 2011, que pone a la par los tratados internacionales y la Constitución en materia de derechos humanos, ya nos daba respuesta a un debate que tuvimos durante muchos años, ¿no? Entonces, efectivamente, cómo empezar a seguir siendo el estudiante permanente con literatura, y no solamente enfocarnos a las leyes. Pero regreso contigo, Tito, en esta figura que me encanta, que es por qué existe esa percepción y cómo deconstruir esta mala imagen de los abogados. A ver, Diego, yo creo que es un problema de dos vías. Yo creo que sí hay mucho en nuestro gremio, en nuestra cultura jurídica, de que parecería que el abogado tiene que ganar, no hay de otra. Y entre más agresivo y entre más abogado, y sí, parecería que se están dejando defender la vida, el patrimonio, los bienes más importantes de la persona humana, ¿no? Uh-huh. Pero este propio sistema donde alguien gana y alguien pierde, ha generado que otras maneras de abordar el derecho, como puede ser a través de la conciliación, de los métodos alternativos, de abogados y abogadas muchísimo más humanos antes de saber de que lo más importante es ganar a toda costa, es que hay ciertos límites, ¿no? Entonces yo creo que sí hay algo muy del gremio. Y lo otro es que muchas personas en general desconocen la labor de los abogados, ¿no? Esto parecería que las proyecciones que vemos en algunas series, sobre todo de ahora de Good Wife o Suits o distintos productos norteamericanos, nos van generando en el imaginario colectivo que los abogados son así y nada más cerrado. Yo creo que la profesión es tan amplia y tan plural y tan diversa que nos quedamos con ciertos clichés, con ciertos prototipos, y sobre eso vamos en el imaginario colectivo generando ciertos perfiles de abogados y abogadas. Yo creo que esto hay que desmitificarlo. Al final del día, el mejor abogado o la mejor abogada no necesariamente es el que se parece más a Tom Cruise o a Keanu Reeves en El abogado del diablo, en absoluto. Yo creo que hay distintos modelos de abogacía y sobre todo para cada persona. Yo creo que eso también habla de cómo vamos entablando las relaciones. Generalmente, cuando uno encuentra un problema, le habla a algún conocido, le habla a algún amigo y demás, pero el mercado es tan amplio y los límites de este mercado tendrían que ser cada vez más regulados y más conocidos, que de verdad que esta mala percepción, yo creo que al final del día hay cierto rencor por creer que los abogados somos seres muy cuadrados, que no tenemos aspiraciones más allá de lo que dice la ley y el punto final de lo que dice el código, pero lo cierto es que creo que cada vez más hay que socializar una nueva forma de entender el derecho que sea sobre todo más humana. Es esto que dice. O sea, yo también me acuerdo en mi transcurso por la facultad, a mí me tocó la primera vez que se interpuso una controversia constitucional. Aquello me volaba la cabeza. ¿Cómo puedes organizar así el derecho, el sistema? Se peleó el presidente, ¿verdad? Ahora hay más acciones y controversias que perros en la calle, ¿no? En ese sentido, nos surge actualizarnos y nos surge ir haciendo mucha labor didáctica. Por eso celebro espacios como estos para saber que la labor de los abogados, de las abogadas, es muy plural, ¿no? Y sobre estos esquemas, sobre estas ideas, hay que deconstruir mitos que muchas veces quizá sí habría mucha razón en ellos, pero lo cierto es que es muchísimo más amplio el horizonte. Y yo creo, por lo menos es lo que a mí se me ha ocurrido y he pensado a lo largo de los años, yo creo que sí hace mucha falta
incluir a la ética, a la moral, ¿no? Porque parecería esta idea del abogado gringo que es el más audaz y el más que basta las últimas, parecería que se nos olvida que el abogado es parte del Estado. El abogado trabaja a la par con los operadores de justicia, con los jueces, con los MPs, con los fiscales y demás, y parecería que solamente enfocarse en los intereses particulares va a desatender sí o sí el rol social y el rol colectivo, que no hay que olvidar que los que tenemos una licencia para trabajar como abogados y como abogadas es una licencia que nos la otorga el Estado porque le ha otorgado a ciertas universidades, ciertas escuelas de derecho, la posibilidad de que éstas se cercioren de que son buenos profesionistas. De que son buenos profesionistas, y hay una figura muy importante, estos abogados pleitistas que decías, ¿no? Que además hay casos y tienen expedientes enormes de asuntos que incluso ya hasta se murieron los familiares que estaban peleando y nunca llegaron a una conciliación. Y el papel del abogado mediador, que creo que ese fue un papel muy importante dentro de nuestra sociedad, que son los que pueden lograr encontrar estos cauces que permitan darle estabilidad, claro, porque muchas veces los pleitos son entre familiares, entre amigos, y llegar a canalizarlos en ese escenario. Y algo muy importante, muchas veces pensar por algunos cuantos abogados, porque sí existen abogados corruptos, como existen médicos corruptos, como existen de todas las profesiones, hay una falta de ética. Claro. Entonces, querernos a meter a todos los abogados en ese escenario también es como querernos como si todos fuéramos iguales, y creo que tenemos que empezar a trabajar y a romper en ese esquema, ¿no, Tito? No, totalmente va por ahí, Diego, porque esta idea yo creo que se ha generado muchos problemas en la cultura de la legalidad, ¿no? Parecería que echa la ley, echa la trampa, dice el dicho, ¿no? Parecería que los abogados se encargan de interpretar y de sortear las maneras y encontrar formas para poder alcanzar el éxito a costa de lo que sea, ¿no? Yo sí creo, y cada vez sinceramente comparto esta idea de que quizá antes que ser un buen abogado habría que ser buena persona. Y sobre esa idea de tener un mapa claro de valores, ciertas coordenadas éticas, saber cuándo entrarle, cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Parecería que como cierta arraigo cultural de nunca decir que no. Que yo creo que hay que propagar esa idea de que hay límites en la profesión, de que hay ciertos parámetros que hay que cumplir y que, ojo, Diego, hay que aprenderlos. O sea, no es como que uno por revelación de la noche a la mañana ya se convierte en buena persona. No, es todos los días, es constante. Una formación. Exacto. Todos los días. Entonces, sobre eso implica mucha reflexión que quizá antes de volver al Código Civil o aprendérselo de machete y demás tal, pues hay que reflexionar sobre los grandes problemas éticos de nuestra sociedad y de la profesión. De los grandes problemas éticos, de los grandes problemas sociales, y donde el protagonista muchas veces es el abogado, y qué papel queremos jugar aquellos que nos dedicamos a esto. La figura en esta figura humanizarnos, porque no existe en la vida ni héroes ni villanos, pero en el rol que tratemos de hacer un adecuado trabajo, creo que seremos los protagonistas que quizá logremos salvar y que en la situación en la que una persona se encuentre. Vamos a un corte, desde luego, y regresamos aquí a Cultura al Derecho. Síganos en las redes sociales, en Twitter como Cultura al Derecho, en Facebook Cultura al Derecho y en Instagram Cultura al Derecho. No se vayan. Son las 11 de la mañana en Coyoacán y me encuentro en un café sudando frío, repasando mis argumentos y esperando a que un abogado me entregue una demanda. Mientras el abogado me amenaza y lee un montón de artículos de no sé qué ley que violé, mi cabeza ya está en otro lado. Veo el traje sastre y su reloj de lujo y pronto mi mente suelta una expresión: aves de mal augurio. Cada vez que un abogado se ha cruzado en mi camino, ha sido para darme una noticia no buena, con excepción del conductor de este programa. Y saben, eso es aprovechado por cada compositor de ópera en la historia. Por ejemplo, la ópera del caso Macrópolis de Janáček. En el primer acto, aparece un abogado revelando la identidad del hijo ilegítimo del acaudalado Joseph Ferdinand Prus, que es el vástago único y dotado para reclamar la herencia de los Prus.
Fraser es un abogado corrupto que en la ópera Porgy and Bess extorsiona a Bess constantemente clamando que debe arreglar su divorcio con un hombre con el que nunca se casó. Got to have divorce from Crown, or else it ain't legal. El Dr. Blim es el abogado de Eisenstein en la ópera El murciélago de Richard Strauss. Eisenstein reclama la incompetencia de Blim porque escaló un asunto legal que lo tendrá en la cárcel más tiempo del necesario. Blim le aclara a Eisenstein, es que no debes gritar e insultar a la gente. Mi mente vuelve a Coyoacán. El abogado me advierte que tomará medidas. Tomo un sorbo de mi café y digo, haga lo que usted crea prudente y necesario. Me levanto y me voy. Las medidas nunca llegaron. Esta fue La Voz del Alebrije. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, hablando sobre derecho y literatura, la ética, la moral, con Tito Garza Onofre y sobre cómo hemos jugado un papel importante los abogados a lo largo de la historia. No quiero dejar de mencionar que incluso ha habido muchos escritores que fueron abogados o que son o que después se cambiaron en este rol y que en sus obras también se ve esta figura, ¿no? Algunos que te lleguen a la mente, Tito. Mira, Diego, así el más grande, y yo creo que al que todos los estudiantes y todos los alumnas y alumnos hay que leer, yo creo que es Kafka, ¿no? Kafka teoriza muy bien toda la problemática jurídica, por citar a un clásico, pero bueno, si nos vamos más contemporáneos, Mario Vargas Llosa también, ¿no? Premio Nobel, o sea, también Conversaciones en la Catedral con Zabalita y demás tal, es otro ejemplo. Y nacionales, yo creo que tenemos un gran referente aquí en nuestra universidad, que es Jorge Volpi. Jorge Volpi, que ganó varios premios por esta novela que hizo del caso de Florence Cassés. Al final de cuentas son muchas las coincidencias entre las letras, entre las humanidades, y yo creo que el derecho cada vez más tiene que irse acercando hacia mejores narrativas, hacia contar mejores historias, porque si nos quedamos en leer solamente el Código Civil, el Código de Comercio y más, difícilmente vamos a tratar de generar empatía y solidaridad con otras personas. Entonces, de verdad, yo sinceramente creo que hay que leer narrativa, hay que leer literatura para cultivar y ver muchas veces que la profesión es una profesión de letras, y las letras hay que cuidarlas, hay que respetarlas, y hay sobre todo que socializarlas de buena manera para que sean atractivas y entendibles a todo el público. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes de Derecho en esta formación que están teniendo y que no tengan modelos del abogado corrupto, que no tengan modelos del abogado que está construyendo el dinero o en el pleito sin importar las consecuencias? ¿Qué consejo les darías a ellos? Mira, Diego, yo creo que un consejo básico sería desarrollar la creatividad y la imaginación a través de productos culturales más allá de enteramente los normativos. No digo que no hay que leer teoría en absoluto, hay que leer mucha teoría, hay que conocer las leyes, pero también hay que sumar a la ecuación narrativa, hay que saber poder imaginar. En el derecho parecería que muchas veces se encargan de cercenarnos, ¿no? Muchos estudiantes entran creyendo en el derecho y salen creyendo en la justicia. Yo creo que un buen abogado, una buena abogada tiene que tener la capacidad intelectual para imaginar distintos escenarios y saber que no hay una sola respuesta correcta, que sobre todo es una profesión de relaciones humanas, es una profesión de cuidar a la sociedad, y en ese sentido importa más la relación que forjemos con nuestros semejantes antes que quizá con un texto normativo o con el propio sistema jurídico. Estamos llegando al fin del programa, pero seguramente tendríamos más charlas sobre este tema y te estaríamos invitando, Tito. En reflexiones finales, algo con lo que te gustaría cerrar, alguna percepción, alguna idea que tengas en la mente. Muy breves. Yo, y por eso celebro estos espacios. La cultura es fundamental, pero no entenderla como algo cerrado, algo hermético. La cultura debe permear a la sociedad. Entre tengamos más conocimientos de distintos fenómenos sociales, yo creo que cultura del derecho necesariamente se tiene que convertir en el derecho a la cultura. Tiene que ser algo que se garantice, que sea accesible a todos en distintas lenguas, en distintos aspectos y demás, cine, televisión, teatro. Y yo creo que al final de cuentas una mejor sociedad, una sociedad con una mejor cultura de la legalidad va de la mano por aterrizar los temas a cuestiones culturales que sean de acceso a todo público. Sin lugar a dudas, y te agradezco mucho, Tito, que hayas estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. No, digo, yo me siento muy agradecido, muy contento de estar aquí con ustedes. Yo cierro con ustedes con una frase de me llega a la mente Matar a un ruiseñor con Article Fitch, cuando en la empatía que tú mencionabas, esta responsabilidad social en la cual tenemos que poner los zapatos del otro y caminar con ellos para poder entender su realidad.
Y eso es lo que tenemos que hacer los abogados. Cuando llega un cliente, ponernos en sus zapatos, caminar con ellos para que entendamos la preocupación, porque si llega con nosotros a veces hay algo atrás y que tenemos una gran responsabilidad. Les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho y los invitamos a que nos acompañen en una siguiente emisión.